Tiempo del centro. Hace un momento en la conferencia matutina el presidente dijo lo siguiente refiriéndose a los remanentes de Banco de México. Al final no hubo remanentes. Tendrían ellos que explicar, pero esto es en términos muy respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios sí habían remanentes, o sea, en las administraciones pasadas, y ahora no hubo. Pero no estamos demandándoles nada ni cuestionándolos. Nada más que tengo que decirlo porque aquí se habló de que podía la hacienda pública tener un ingreso adicional. No fue así, no tenemos problema porque miren cómo está la recaudación y además porque tomamos medidas que nos funcionaron. A ver, pero ¿qué son estos remanentes? ¿Por qué se entregaron en administraciones pasadas y no en esta ocasión, como dice el presidente? Vamos a platicar de ello con Sergio Negrete, economista y académico del ITESO. Sergio, nuevamente un gusto tenerte en el programa. Un honor para mí, Pascal, como siempre, estar contigo, con tu auditorio y a tus órdenes. Bueno, ¿qué son estos remanentes? Los remanentes es digamos, la ganancia que tiene el Banco de México a partir de que las reservas que tiene Banxico, que son sobre todo en dólares, a la hora que se deprecia el peso de manera significativa, pues tiene más pesos, tiene los mismos dólares, pero más pesos. Entonces, una ganancia, llamémosle contable, pero bueno, aceptada en el ámbito internacional. Y entonces, esos pesos adicionales se le pueden transferir al dueño del Banco de México como una ganancia, y es lo que se le llama el remanente de operaciones. O sea, por sus operaciones del año, Banco de México tiene pérdidas o ganancias, y cuando tiene ganancias significativas, pues se transfieren a la tesorería de la Federación. Este año, bueno, más bien correspondiente al año 2020, no hubo, o hubo muy poco, porque el peso ciertamente se desploma en 2020, pero luego, como todos sabemos, Pascal, incluyendo al presidente, se recupera notablemente. Entonces, Nos no queda hubo tablas, en ese digamos. sentido Exacto, sí hubo una ganancia de 165,017 millones de pesos, de los cuales se tomaron 121,775 millones para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores. O sea, ahí Banxico se puso a mano consigo mismo, vamos a decirlo así. Se había acumulado un poco de pérdida anterior, de años anteriores, de ahí se agarra. Dice, oye, pero todavía quedan 43,000 millones. Efectivamente, se utilizaron para fortalecer el capital contable del Banxico. Todo esto que te estoy diciendo no es ningún secreto. Está en el boletín de prensa del Banco de México del 23 de abril. Yo creo que no se lo han dado a leer al presidente porque lo ha comentado como si fuera un misterio de qué pasó, no nos han dicho, no nos han informado. Pues ojalá que el secretario de Hacienda se imprima este boletín y se lo pase al presidente, porque estas cifras que yo te estoy dando son públicas, y no hay ningún misterio, no hay nada de raro. Cuando sí se entregó ganancia en años anteriores, 2009 destacadamente, 2015, 2016, fue por fuertes pérdidas cambiarias. No es el caso de 2020. Y de ahí viene que no haya esta ganancia esperada por el presidente, digámoslo así. A ver, pero digamos, amortizar pérdidas. ¿Y cuál es el segundo? ¿En qué se utilizaron los 43,000 millones de pesos, me decías? Lo que quedaba, 43,242 millones, a incrementar las reservas de capital del Banco de México, con lo que el 31 de diciembre de 2020 esa reserva del Banxico asciende a 43,750 millones de pesos. Es algo muy habitual de la banca central tener esta clase de reservas. De hecho, Banco de México todavía está abajo de lo que debería de tener, pero bueno, se tiene ya un colchón, digámoslo así. Entonces, se entiende perfectamente que Banxico no tuviera estas obras, este remanente. Sí, que quería entregar a la preguntarte, tesorería de la amortizar Federación. pérdidas e incrementar reservas de capital es algo que regularmente hace Banco de México. Sí, absolutamente. En un ejercicio se pone a mano con otros, en este caso lo que ganó ya le compensó pérdidas de años anteriores, y constituir ahora sí que parte de su capital contable, su reserva de capital, sí es muy habitual, no hay ningún misterio. Pero deja agregarte algo importante, Pascal, Por de la favor. Junta de Gobierno
De los 5 miembros, 3 ya fueron nombrados por el presidente López Obrador. El gobernador no, Alejandro Díaz de León no. Pero 3 de los 5 miembros son ya designaciones del presidente López Obrador. Entonces, ni siquiera puede aducirse, vamos a decirlo así, una mayoría en el Banco Central que está en contra del presidente, ni muchísimo menos. Ya son gente, pues ahora sí que nombrada por el propio presidente de la República. Ya, bueno, entonces, pues esa es la explicación de por qué no hubo remanentes en esta ocasión. ¿Es anual este proceso de entregar los remanentes? Así es anual, se hace cada abril correspondiente al año anterior, o sea, se toman unos meses para analizar con cuidado todos los movimientos, todo. El auditor de Banco de México determina las cantidades, sí, es un proceso largo. El presidente, de hecho, quizá lo recuerdes, después de que se depreció el peso muy fuerte en marzo-abril, ya estaba pidiendo el remanente, ya quería el remanente, que si no le iban adelantando, por favor. Tuvo el gobernador que informarle que esto no podía hacerse por ley, que se tenía que esperar a abril precisamente de este año. Y pues yo supongo que ya López Obrador estaba ya contando con ese dinero y pues se le debió haber informado. La verdad me asombra que no se haya hecho decirle, oiga, como el peso se recuperó, cosa que el presidente sí presume, porque lo presume mucho, que se recuperó el peso, pues como el peso se recuperó, entonces ya no hubo esa ganancia cambiaria, llamémosle, y pues entonces ya no debe usted esperar dinero. Claro, entonces no se puede tener siempre lo mejor de los mundos, ¿no? Es decir, si el peso se... Digo, yo sinceramente no soy mucho de la idea de que el tipo de cambio sea un termómetro de toda la salud de la economía, pero finalmente el presidente sí presume mucho eso, como tú dices, pero vaya, no se puede tener un peso fuerte y tener muchos remanentes. Imposible. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues sí hubo una ganancia, como te comentaba, no fue enorme, porque se llegó a hablar de 500,000 millones de pesos. Finalmente fueron 165,000, pero reitero, había pérdidas anteriores a compensar y bueno, fue lo que se hizo. Y quiero reiterarlo, esta información tiene un mes que se publicó, que está en la página del Banco de México, y que ahora a estas alturas el presidente cuestione todo esto es llamativo por la falta de información que muestra él en su persona. Y aparte el tono de fraternamente les pido que me expliquen, pues ya sabemos lo que es fraterno y lo que es con todo, que le van a mandar el boletín, con todo, ¿no? Respeto. Bueno. Sí, esperemos que sí. Bueno, Sergio, ojalá. Te agradezco mucho. No, a ti, Pascal, te agradezco yo, a ti muchísimo. Un abrazo a todo tu auditorio. Gracias, igualmente. Gracias, Sergio Negrete Cárdenas, economista y académico del ITESO de Guadalajara.